humano también va a ser un factor de predisposición para la diabetes. Entonces, la diabetes del embarazo previo aumenta también las posibilidades de que en embarazos posteriores también se desarrolle. Las enfermedades cardiovasculares es una de las causas más frecuentes, pues la diabetes no lo mata por el azúcar, la mata o no lo mata de un, como decía, un ataque de azúcar, como dicen a nivel popular, lo mata las complicaciones que va provocando el aumento de la glicemia o del azúcar durante el transcurso de la vida, y ello va provocando enfermedades donde las enfermedades cardiovasculares son uno de los principales nichos de complicaciones. El estilo de vida inactivo, los estados depresivos y fumar. Hay que hacer, y pondría un remarcador en fumar, porque el fumar complica todo lo que es la evolución vascular del paciente diabético. Inclusive, le voy a hacer la anécdota que hacía una rotación por un centro de cuidado avanzado de diabetes en la Ciudad de México, en el Hospital de Nutrición Subirán, y si el paciente fuma, no lo aceptan y se lo devuelven a su médico referido. Pero no, primera condición para poder aceptar al paciente, que no fume. Entonces, ello porque usted no hace nada con controlar al paciente si el paciente sigue con sus malos hábitos en que le va a traer complicaciones tanto visuales como cardiovasculares. ¿Cómo sabemos que una paciente diabético? Primero, con una glicemia en ayuna, un análisis de azúcar normal y corriente en ayuna. Se diagnostica diabetes si este paciente presenta los 126 miligramos de azúcar. Y si además de eso presenta síntomas de de diabetes, que son los que mencionamos anteriormente: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, fatiga. Pero tengan en cuenta siempre que hay que repetir, con un solo análisis de glicemia no podemos hacer diagnóstico definitivo de diabetes, porque hay una cosa: la diabetes se controla, pero no se cura hasta el momento. Entonces, para usted ponerle el sello a un paciente que es diabético, hay que tener ciertos cuidados. Entonces, para eso se hace una glicemia confirmatoria para hacer el diagnóstico de diabetes. El examen de hemoglobina glicosilada, la glucosilación de la hemoglobina se va produciendo cuando hay niveles elevados de glucosa. ¿Qué significa esto? Que el glóbulo rojo queda, esa huella de ese subión que dio el azúcar, eso se va al glóbulo rojo y eso se va quedando, digámoslo así, en la hemoglobina de este paciente. Y es lo que nos da después, cuando se hace el análisis, lo que se llama hemoglobina glicosilada. Cuando es por encima de 6.5, entre 6.5 es diabetes. Lo normal debería estar alrededor entre 5.5 y 5.7. Ya el paciente debe tener cuidado ya cuando encima de 5.7. ¿Qué es la prueba de tolerancia a la glucosa oral? Cuando no tenemos claro que el paciente, los análisis y los síntomas no nos concuerdan mucho, mandamos a hacer lo que se llama una tolerancia oral a la glucosa. Se diagnostica, se hace de la siguiente forma: se le da al paciente 75 gramos de glucosa en ayuna. Primero se toma una muestra de sangre en ayuna,
después se le da a tomar 75 gramos de glucosa, se repite la glicemia a la hora y se repite otra glicemia a las 2 horas. Se da 2 niveles de glicemia por encima de 200, se confirma que ya hay una diabetes. Hay muchísimos datos que podríamos después, si hay preguntas, que podrían dar variedad, pero 2 valores por encima de 200 ya confirma diabetes. ¿Qué hago si tengo diabetes? Lo fundamental es mantener una buena alimentación. Yo le explico a los pacientes que es como una mesita que tiene varias patas. Una patica es la educación. Es fundamental que el paciente aprenda a conocer su enfermedad. Segundo, el ejercicio. El ejercicio aumenta, cuando se hace ejercicio se aumenta la cantidad de sangre que entra al músculo y con ello entra la sangre al músculo y disminuye los niveles de glicemia. El ejercicio, la educación, la dieta. La dieta es fundamental. Usted puede hacer lo que sea y si no hay dieta, no hay mejoría en el paciente. Y una cuarta pata sería los medicamentos. No importa qué medicamentos, si avanzados, si de los viejos, si de los nuevos, si de los que están por salir al mercado, usted podría darle al paciente si no hay una buena alimentación. Si el paciente no tiene conciencia en su enfermedad, no le va a funcionar el tratamiento. Entonces, la buena alimentación y el ejercicio ayuda a controlar los niveles de azúcar y ayuda a mejorar la utilización de la insulina. En la diabetes tipo 1, lo que sucede es que no se produce insulina y por eso hay que aplicarle insulina a este tipo de pacientes. La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto. En ello, lo fundamental es, igual que en el tipo 1, una buena alimentación, ejercicio, educación, una buena higiene mental en estos tipos de pacientes y una actitud positiva hacia su realidad de salud. Se utiliza regularmente medicamentos orales. En este momento, la primera opción de los medicamentos orales que tenemos para la diabetes tipo 2 es la metformina. La dieta y metformina. Si no se controla dieta, metformina y la combinación de otros medicamentos, entonces habría que aplicar insulina que puede ser combinada con estos medicamentos o de forma única. En la diabetes gestacional, la buena alimentación, se le pone ejercicio a la embarazada en la medida de las posibilidades, un buen control de los niveles de glicemia. Recordemos que los niveles de glicemia deben estar por debajo de 100 y otras escuelas plantean que debe estar por debajo de 95 y otras escuelas son mucho más agresivas y dicen que deben andar alrededor de 80. El tratamiento de la diabetes gestacional es con insulina. Hay estudios que dicen que podría indicarle metformina a este tipo de pacientes, pero son pocos estudios y se da sobre todo en aquella paciente embarazada obesa. Pero hasta ahora, en nuestra práctica diaria, lo que recomendamos es la utilización de la insulina.
La prevención es fundamental, como todo en salud. Si no hacemos prevención, estamos perdidos en cuanto a nuestro ejercicio como médico. Entonces, como le acabo de decir, un estilo de vida saludable, una alimentación. El diabético es fundamental que haga sus 3 comidas al día y su merienda. Y no darse atracones, ni caer en los extremos, ni pasar hambre, ni darse harturas. Perder lo mínimo, un 10% de su peso, pero no es perderlo, debe mantenerlo para mejorar sus condiciones de salud. Y la visita a su médico de forma como se haya pautado y de forma continua. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta, estamos a las órdenes. Si no la sabemos, si no, lo ponemos de tarea para que lo estudiemos. Muchas gracias, doctor, por su participación y por esas sabias orientaciones que usted nos ha compartido en este momento. Como usted sabrá, las personas que están asistiendo hoy son profesores, maestros de escuela tanto básica como de secundaria que están con nosotros y viven en una comunidad un poco vulnerable y necesitan aprender estas orientaciones porque tienen en algunos momentos con el horario extendido de maestros que tienen, a veces tienden a tener una vida un poco sedentaria y por eso los chicos se han preocupado, los médicos por hoy, por establecer este programa con ellos. Entonces, yo quiero hacer la primera pregunta en lo que los demás se motivan. Entonces, doctor, nos gustaría saber, usted se enfocó mucho en lo que era la prevención y los ejercicios. ¿Qué orientaciones o cómo usted cree que podría orientar a estos profesores que tienen un horario de tanda extendida desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde? Que el profesor Leonardo está muy interesado en saber y él quiere hacer ejercicios, pero él dice que llega a las 8 de la mañana, sale a las 7 seguro, para estar a las 8 en el liceo y regresa tal vez, ahora él está todavía en la escuela, me dice ahí. Y entonces, ¿qué podría hacer para él mejorar lo que es la prevención en esa parte? Cuando el horario tal vez es así un poco limitado. ¿Y en qué otras medidas ellos se pueden enfocar? La primera parte de la pregunta sobre la alimentación, no se necesita una alimentación muy sofisticada ni nada costoso, comiendo lo que comemos habitualmente y mejorando, disminuyendo muchas veces las cantidades y tratando de prepararlo en que evitemos las frituras, evitemos el alto consumo de carbohidratos, porque los carbohidratos son importantes. Los carbohidratos Claro. necesitamos ingerirlos porque estamos entre un 50 a un 55 a un 60% de las necesidades alimentarias que necesitamos. O sea, lo único que hay que saber qué tipo de carbohidrato. Entonces, comenzar a integrar dentro de esa alimentación más carbohidratos compuestos, la fruta, los granos. Es fundamental que comience a integrarlo y una recomendación que le damos a nuestros pacientes es que no nos brinquen comidas, sobre todo a los diabéticos. Desayuno, almuerzo, cena. Disminuyan las cantidades, haga su merienda. Al profesor que trate de irse desayunado a su escuela. El almuerzo me parece que como a la 1 de la tarde, tratar de hacer su almuerzo en uno de los recreos de la tarde, hacer una meriendita y sobre los ejercicios. Yo tengo por principio que los ejercicios se hacen por diversión, no por obligación. Cuando usted recomienda un ejercicio en que el paciente no se siente cómodo
o lo ve como una obligación, no lo continúa. Porque lo importante de los ejercicios es mantenerlo y hacerlo con regularidad. Yo les digo a los pacientes, sobre todo a los pacientes ya entrados en edad, que recuerden que no tienen que hacerme 2 horas de ejercicio, ni querer hacer carrera, porque ellos no van para la Olimpiada. Lo importante es que mantenga una dinámica de ejercicio, la costumbre de hacer una actividad física de 30 minutos diarios. Con eso es suficiente. 150 minutos de ejercicio a la semana es más que suficiente para prevención. Si usted quiere otro objetivo, ya sería otras cosas. Claro, lo importante es no mantenerse sedentario totalmente. Exactamente, eso es lo importante. A veces yo le digo, pero vaya y venga. Si no, la comunidad es a todo el yaque, sí. A todo el yaque, sí. Cuando yo tuve un grupo de medicina a todo el yaque. Y en La Canela, y nosotros sí. Conocemos a veces la idiosincrasia de las comunidades. Entonces, no hay que ir ni a la cancha ni al play. Usted caminaba alrededor de la casa hasta dentro de la casa. Y ahora con los WhatsApp hay muchísimas aplicaciones y muchísimos que hacen ejercicio. Claro, que le van monitorizando y nos van orientando. Exactamente, sí. Entonces, la profesora Jennifer Espinal, la psicóloga de la Escuela Japón, tiene una pregunta. ¿Puedes activar tu audio, Jennifer? Sí, buenas tardes. Yo deseo saber si la enfermedad es progresiva, es decir, si yo empiezo en el tipo 1, luego sigo en el tipo 2, o si va a depender de las características que se clasifica para una u otra. Si es así, entonces, ¿cuál sería la de más riesgo para la salud? ¿Cuál tipo? El tipo 1 es la diabetes juvenil, es la que vemos en niños y adolescentes. La tipo 2 es la diabetes que vemos en los pacientes adultos y se debe fundamentalmente a una resistencia insulínica, o sea, la insulina que se produce en su páncreas no llega y en muchos casos se produce una hiperinsulinemia, o sea, que en vez de producir poco, está produciendo mucho. Entonces, esas células que están en el páncreas, que es donde se produce la insulina, se llama célula de Langerhans. Y esas células se agotan con el paso de los años. Y muchos pacientes, tipo de adultos, comienzan y tú lo puedes controlar con pastillas. Las pastillas lo único que hacen es como si fuera a ordeñar el páncreas para producir insulina. Ese mecanismo o ayudando a que llegue la insulina de forma adecuada, que el poco de insulina que se está produciendo llegue de forma adecuada al tejido. Entonces, por eso en los medicamentos hay los insulonotropos y los glucotropos, que son los medicamentos que se producen, que actúan en el páncreas y otros que actúan a nivel periférico. Entonces, no es que de tipo 1 va a pasar tipo 2, ni que una es mejor que otra. Son enfermedades con problemáticas, complicaciones, que si el paciente no toma las precauciones necesarias, va a llegar a tener sus complicaciones. El paciente diabético que se controla morirá de cualquier cosa menos de diabetes. Y lo que tiene es que mantener siempre los principios básicos, una buena alimentación, una vida activa, hacer sus controles regulares, mantener su medicación y ahora con la hemoglobina glucosilada, que se me olvidó decirle, que la gente dice, dile que te haga una hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada lo que me dice es qué ha sucedido en tu control en los últimos 3 meses. Si tu control ha sido bueno, tú vas a tener buen nivel de hemoglobina glicosilada. Y entonces hay otra cosa, es un detector de mentiras. Sí, eso le iba a decir. El paciente me dice,
No, yo estoy, y tú ves esa glicemia cuando vas al consultorio y dices, doña Ramona, la felicito. Pero cuando ve la hemoglobina glicosilada, que debe estar entre 6.5 y 7, la tienen 11. ¿Y qué pasó? Los desarreglos que hizo doña Ramona en los últimos 2 meses. Entonces ahí vienen las implicaciones, que fue la habichuela, que tuvo unos visitantes que llegaron, como unos viajeros que estaban aquí, usted sabe cómo es, esa gente hay que hacerle de todo, ese tipo de razonamiento se lo dan a uno, pero uno sabe lo que está sucediendo. Entonces, esto es parte fundamental del buen control del paciente diabético. Un tratamiento constante, no es de, como decimos los endocrinólogos, de pico valle, o sea que en un momento está la azúcar altísima y en otra está bajita, sino que se mantenga estable. Y ahí, con ese tipo de tratamiento, es un éxito. Bien, gracias, doctor. Y otra pregunta, por ejemplo, ¿qué orientaciones y consejos usted nos da para estas personas que tienen temor a la insulina? Por ejemplo, me llega la querida profesora Ana Ibar y me dice, ay, porque mi doctor me puso insulina, pero yo le tengo un miedo a eso porque yo he escuchado muchas cosas. ¿Cómo usted nos orientaría para nosotros no tener ese temor a la insulina? Los mitos y tabú de la insulina, Sí. nosotros realmente sabemos, es lo primero que le recomendamos al paciente, que si hay necesidad de ponerse insulina, que no lo tenga, que no le tenga temores, que las complicaciones vienen por el aumento de la glicemia, no por la aplicación de la insulina, y que ellos son diabéticos porque no producen insulina de forma o calidad adecuada. Entonces, eso hay que manejarlo. Desgraciadamente, quienes ponemos el pero somos nosotros los médicos. Y le queremos pintar la aplicación de la insulina como un castigo al paciente, y no es un castigo, es una solución a una problemática. Y cuando se dan cuenta de lo bien que se siente después de que se está utilizando insulina, dice, ¿por qué no me la puso antes? Hay muchísimas anécdotas de gente que se negaba, y después que tú logras convencer a los que se aplica la insulina, te dicen, ¿y por qué no me la puso antes? Usted no lo quería que le pusiera, y que le dieran un chancecito y uno diciéndole cuál es la realidad de la situación. Eso es fundamental, explicarle al paciente. Y usted sabe la cantidad de punchazos que yo me he tenido que dar en el consultorio para que vea que eso no es como... Probando sus medicinas para que ellos la vean. Para que ellos vean cómo, Sí. cómo se inyecta. Que vean, y ahora esas agujitas que es nuevas, antes eran agujas grandes realmente, ahora son agujitas pequeñitas, de 30, 31 milímetros, que eso es... más duele la picada a un mosquito que un punchazo con la insulina. Así es. Y resaltar también que estos tamizajes que el doctor mencionó, o estos seguimientos que le damos a los pacientes, ustedes como docentes pueden acercarse a las policlínicas, pueden acercarse a la policlínica de ahí de Ato del Yaque, al lado del club, y ustedes pueden encontrar este servicio totalmente gratuito, donde le hacemos tanto la glicemia capilar, que es la que va por el dedito, y también le damos los seguimientos para hacerse hemoglobina glicosilada a través del hospital. Y así uno sabe, como el doctor bien dijo, si están o no hablando mentiras, porque mi querida Ana, cuando va a ir a examinarse conmigo la noche anterior, no come nada, se mantiene tranquila, 24 horas antes comió frutas y verduras y se mantuvo que no probó nada. Pero 3 días antes, Ana, cerca de Barrio Balaguer, fue y me compró los chicharrones por la entrada del portón. Y dijo, no, porque 2 días antes yo voy donde la doctora, se comió sus chicharrones. Pero como bien el doctor indicó, la hemoglobina glicosilada, y yo se la hago y sé qué control tiene o no Ana. Y
los ejercicios que ustedes tienen que implementar, que no lo tienen que olvidar. Eso es la parte fundamental y el doctor lo aclaró en su presentación, dieta y ejercicio, porque ustedes mismos no se pueden engañar. Así que estos servicios, tanto el tamizaje, o sea, el levantamiento que hacemos para ver si tiene o no los niveles de glucosa elevados, lo hacemos en la policlínica, como los medicamentos. Ustedes vieron que el doctor mencionó la metformina y eso lo tenemos disponible, libre de costos, en la policlínica mensualmente, y tenemos también las insulinas. O sea que, doctor, ahora es fácil para todas las personas conseguir estos medicamentos porque la tenemos ahí disponible. Y bien, ustedes pueden, todos los profesores que tengan alguna patología, hacer como hace Ana, que me escribe por el WhatsApp y me dice: doctora, voy mañana a buscar la medicina. Y ve si aparece con su mangucito, me lleva un quesito, el desayuno, y sabe que va a buscar de una vez sus medicamentos. Cualquier profesor que ustedes conozcan, por ejemplo, Leonardo sabe que la esposa del director de allá viene y busca, ellos viven aquí cerca de la policlínica y van y buscan su medicamento y él manda a buscar su insulina. Entonces, estos medicamentos no hay por qué uno complicarse o descuidarse con las complicaciones de la diabetes que mencionó el doctor, porque tenemos esto disponible tan cerca de ustedes. Tal vez Jennifer, Leonardo viven en el centro de Santiago, pero se pasan todo el día a todo el día que trabajando, así que los medicamentos ustedes lo pueden conseguir a través de nosotros. Y tenemos muchos programas de ayuda que ustedes pueden acceder, que ustedes consulten con el doctor Andrés Romero, Harry Romero, van a tener la opción de venir a buscar su receta con nosotros sin costo. Sí, recuerden llevar un vasito de esos con hielo. Sí, para llevársela fría. A buscar insulina, porque uno de los problemas de la insulina es que hay que mantener lo que se llama la cadena de frío. Ya no se puede dejar calentar, pero tampoco congelar. Es bueno que sepan que cuando se congela la insulina, ya no sirve. Entonces, por ejemplo, hay técnicas a veces que la 70-30, que hay que, antes de aplicársela, tiene que frotar un poquito, moverla, mezclarse de forma adecuada. Que son las insulinas combinadas, premezcla. Es fundamental eso. Y de las complicaciones, recuerden que la diabetes es después de los accidentes de automóviles, es la principal causa de amputación. Y es la principal causa de ceguera. Y que un 80% de los pacientes diabéticos puede desarrollar trastornos cardiovasculares. Entonces, evitar las complicaciones debe ser el eje central de nuestra atención como médicos. Y no solamente bajar azúcar, hacer, como decimos en el hospital, hacer glucemiología, sino que el paciente tenga un concepto integral de lo que es su enfermedad. Pues muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra duda que quiera aclarar con el doctor? ¿Alguna otra pregunta? Nubeluz quiere hacer una pregunta. Puedes encender tu micrófono, Nubeluz. Hola, buenas tardes. Muy buena la charla. Y ahora como que estamos hablando de la diabetes, me surgió como la curiosidad de la relación que se ha visto de el COVID y la persona que tiene esta patología, esta comorbilidad. ¿Qué tanto, qué tan marcado usted ha visto la relación en la complicación que tienen estos pacientes que tienen esta patología de base en estos tiempos? Lo que sucede es que hay una serie de mecanismos que se da en el diabético, sobre todo en la cascada inflamatoria, que aumenta la mortalidad en los pacientes que tienen neumonía por COVID. Y por eso es que se hace, o sea, en todos los reportes estadísticos se hace además de la edad, el sexo, si es hipertenso, si es diabético y si es obeso. Entonces, tú tienes dos patologías
estrechamente enlazadas, que es la obesidad y la diabetes. Y eso, si tú sumas uno y sumas lo otro, andamos alrededor de un 40% de mortalidad en los pacientes que tienen este tipo de complicaciones, de comorbilidades. El paciente con COVID hay que verlo en la etapa y en el sitio donde esté. O sea, tú no, si es un paciente con COVID que no tiene muchas complicaciones, no va a pasar nada. Pero si es un paciente que está en ventilación, recuerden que la mortalidad anda alrededor de un 50%. Entonces, la diabetes, con todo el aumento de la hiperglicemia, desencadena todas las cascadas proinflamatorias y, lógicamente, mortíferas que tendría la diabetes en este tipo de pacientes. Gracias, Nubeluz, por tu pregunta y al doctor por su respuesta. Y ya casi terminando, tenemos a la profesora Ana Aybar, que de la escuela Ana María Ramona, que quiere hacer una pregunta. Paciente diabética ella. ¿Puedes activar tu audio, Ana? Buenas tardes. Dale, doctora. Doctor, perdón, la pregunta es para usted. Mi esposo es diabético y él quiere saber si cuando él se mide la azúcar con el aparatito de él en la mañana, ¿cuál es el promedio que debe de dar cuando uno se lo mide en la mañana en ayuna? Los niveles deberían estar por debajo de 100, pero sabemos, en términos prácticos, que eso no es tan fácil. Entonces, el objetivo sería que se mantenga siempre por debajo de 126. Ok, porque él a veces la tiene menos de 100 y a veces la tiene en 120, 125, más o menos un aproximado, así es que él siempre la tiene antes de desayunarse. Excelente, pero no solamente hacerle glicemia antes de desayunar, porque la glicemia hay que ver cómo anda durante todo el día. Entonces, sería bueno hacerlo un día antes de desayunarse, otro día se lo hace antes del almuerzo, otro día se lo hace antes de cena, otro día antes de acostarse, porque así tenemos un perfil de cómo anda su glicemia. Ok, porque él quería saber también cuántas veces se podía tomar medirla. Quería saber qué cantidad de veces se podía hacer en el día, pero ya entonces ahí estoy clara que una vez será. No, si tiene posibilidad y se la puede hacer 2 o 3 veces, no habría ningún inconveniente, mejor. Nosotros lo recomendamos así por el costo de la tirilla, pero si tiene las posibilidades, no hay ningún inconveniente, mejor. Sí, él tiene su aparato y tiene su tirilla aquí, por eso él quiso hacer la pregunta. Y la otra pregunta, él quiere saber a qué horario es más recomendable el uso de la pastilla. No, eso depende. Porque él se bebe 2 al día. El tipo de pastilla que se utilice, porque hay pastillas que se recomiendan, por ejemplo. La metformina. La metformina se debe comenzar en la noche, con la cena regularmente. ¿Por qué? Eso tiene su porqué. Eso no es porque Harry se le antojó. Y es que para disminuir lo que se llama el aumento de glucosa por el hígado durante la noche. Es una máquina perfecta. Y Dios dice que no hace porquería. Entonces, como usted no come de noche, el organismo se encarga a través de la gluconeogénesis hepática aportar azúcar durante la noche para que usted pueda dormir y no tenga que levantarse a comer. Entonces, la metformina regula ese tipo de azúcar que se produce por la gluconeogénesis hepática. Ok. Sí, porque se bebe 2, una en la mañana y una en la noche.
Excelente, excelente. Y si mantiene esos niveles, que siga con su dieta y que siga con su ejercicio. Ahora, Muchísimas gracias. como hay la posibilidad en la policlínica de que pueden tomarle la muestra para hacerle la hemoglobina glicosilada, no estaría de más que cada 3 meses, como se recomienda, que se tome su hemoglobina glicosilada. Y cuando vaya a hacer al laboratorio, hacerse los análisis, que lleve su aparatico y que le hagan, le tomen la muestra en la sangre, y al mismo tiempo él se toma su muestra de su dedo y después comparamos el aparato con los niveles que le dé el aparatito con sus niveles que le dé el laboratorio. Ok, muchísimas gracias, doctor. Que Dios Bien. lo bendiga. Perfecto, pues doctor, creo que ya no hay más preguntas, así que podemos ahí concluir. Si nadie más tiene alguna pregunta, ya no veo más. Pues doctor, muchas gracias por su asistencia, gracias por colaborar en este proyecto que tanto su hijo como los demás compañeros de él tienen y quieren desarrollar. Ya los doctores tienen 1 año trabajando en Alto del Yaque con este proyecto. Así que los invito a formar parte de él, a continuar con las asistencias a este programa. También ustedes saben, junto con Ana, que nos está colaborando, que llevamos un programa especial con pacientes diabéticos donde les estamos proporcionando alimentos, entrega de dietas especiales para ellos, donde damos glucernas también, y solamente se tienen que acercar a la policlínica y le hacemos llegar a los pacientes que necesiten de estos alimentos que les van a ayudar mucho. Así que muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos verlo el próximo jueves con la próxima intervención, que es específicamente para hablar sobre la dieta. Eso que el doctor nos hizo tanto hincapié, porque solo el medicamento solo no les va a servir de nada si continúan con una dieta que no es la adecuada. Y el doctor Romero hizo mucho énfasis en eso. Así que les esperamos para eso. Y el doctor, creo que Andrés, ahora tiene unas palabras para ustedes antes del cierre. Muchísimas gracias por su atención y por haberse quedado en el resto de la charla. Les quiero decir que van a mandar ahora un pequeño test para evaluar los conocimientos aprendidos durante la charla. Es muy importante que por favor nos llenen el test porque de esa manera vamos a medir de manera grata cómo ustedes recibieron la información que fue administrada. Recuerden, como decía la profe, mantenerse activo cada semana con las actividades que vamos a estar realizando y con las charlas para que potencien su conocimiento acerca del tema y puedan convertirse en entes de salud y de prevención para ustedes y sus familias. Tener pendiente que todo esto que hablamos hoy se lo vamos a compartir otra vez nuevamente para que ustedes tengan la grabación, que la están viendo que la estamos realizando. Cualquiera de las recomendaciones que le dimos de los programas que tenemos con pacientes diabéticos, hipertensos o de otra clase de pacientes crónicos pueden pasar por donde nosotros, a la policlínica, y le daremos esas orientaciones y los beneficios. Por ejemplo, si uno de ustedes como profesores se acerca y nos lleva un listado de todos los pacientes que sufren de alguna enfermedad, mensualmente le podemos hacer llegar esos medicamentos para que ustedes los tengan disponibles y al alcance. Si Mercedes Polanco viene y se me acercó y trajo ese listado, a Mercedes le damos para que venga un representante de la escuela, y si hay 15 personas que usan insulina, se le dan todos los frascos mensualmente y nada más tienen que mandarnos copia de la cédula y nosotros se las regalamos por esta vía, la agregamos a los programas. Si tienen pacientes adultos mayores con enfermedades crónicas, también les realizamos lo que es la compra de sillas de rueda, bastones, andadores, pañales, los mismos equipos de medirse el azúcar. O sea, tenemos un gran programa para estos pacientes, que también creo que dentro de 2 semanas, cuando ustedes entren a la clase, van a ver la ponencia de todo lo que utilizamos y todos los beneficios, los programas que tiene la policlínica para que ustedes también lo implementen, que ya también hemos trabajado todos esos programas con ustedes de la mano.
cuando estábamos antes de la pandemia, pero nosotros los médicos seguimos trabajando normal. ¿Algo más, Andrés? Yo creo que ya eso sería todo. Les dejo la información de que el test se encuentra en el chat para que por favor me lo llenen. Y le voy a decir a Sabrina que lo mande por el grupo también para que los encargados lo manden. Gracias a todos por asistir. Completen su test, como le dijo el doctor. Eso solamente... Ah, Mercedes tiene una pregunta, una intervención. Sí, Dígame, sí. Mercedes. Yo no estoy metida en el grupo. Yo creo que me puedan meter. ¿De qué escuela tú eres, Mercedes? De la Japón. Ah, lo que pasa es que tenemos un representante en el grupo. Sí. Tenemos a Jennifer, pero no hay problema, Sí. la podemos entrar sin ningún problema. Yo le voy a decir a Jennifer que la entre a usted y así Ok. puede estar para que motive a sus demás colegas que quieran estar aquí con nosotros. Sí. Pues ya ustedes saben, gracias a todos por asistir y completen esa evaluación que no va a ser, no influye en ustedes, en la obtención o no del diploma que le vamos a dar, sino solamente es para ver qué tanto ustedes están aprendiendo. Así que traten de llenarlo, por favor. Y gracias por asistir. Nos vemos en una semana. Gracias a todos. Gracias, Leonardo, Ana. Gracias, Mercedes, también tú por estar aquí. Nubeluz, Jennifer, que se salió ya, pero también está. Y Esther, que la veo nueva. Esther, ¿de qué escuela tú eres? Y Nubeluz, que no la conozco tampoco. Ni a Esther ni a Nubeluz. Esther es de Ernesto Isla. Ah, perfecto. Y alguien que se llama que no tiene nombre. Pero nada, ya ustedes saben, estamos aquí para servirles. Profe, no Leonardo. conoces compañeros de nosotros. Ah, ya, perfecto. Entonces, Leonardo, ya usted sabe que cualquier cosa, usted sabe que siempre estamos aquí para lo que ustedes necesiten en el Ernesto Isla, igual las demás escuelas y liceos. Pues gracias a todos y Mercedes, yo voy a compartir el enlace para que Jennifer te añada. Pues gracias a todos, nos vemos en una semana. Gracias, Leonardo, también. Bye. Bye, bye.